Hola chicos, ¿cómo están? Soy la doctora Columbus y el día de hoy vamos a hablar sobre autosomal trisomies. En primer lugar, hay que saber que esto se debe por una trisomía en los cromosomas, es decir, generalmente papá da un cromosoma y mamá da otro cromosoma. Pero ¿qué pasa si en la meiosis uno de estos cromosomas no se separa? Y papá en vez de dar uno, da dos, y más la de la mamá, se forman tres. Otra forma también de tener este tipo de trisomía es por una translocación de los cromosomas, es decir, que cambien de lugar. El primer tipo de trisomía que vamos a tratar es el síndrome de Down. En primer lugar, este es un síndrome muy importante en el STEP. Se da por una trisomía en el cromosoma 21, es decir, ya sea mamá o papá, deben de dar solo un cromosoma, terminan dando dos que tienen, y más el del papá que se junta o el de la mamá se forma la trisomía 21. Esto ocasiona discapacidad intelectual, pero recuerden que esto es genético. A diferencia del video anterior que vimos el síndrome de Fragile X Syndrome, que en cambio esa es una discapacidad intelectual heredada, este no, este es genético. Me refiero a que los padres pueden no tener síndrome de Down y tener un hijo con síndrome de Down. También otro de los síntomas característicos es que va a tener pliegues en el párpado, como pueden ver en la imagen. Y en las palmas de las manos, generalmente las personas tenemos tres líneas, pero las personas con síndrome de Down solo van a tener una sola línea palmar. Y se caracteriza también porque en el dedo meñique tiene una pequeña curvatura. Eso con lo que corresponde a los dedos de la mano, mientras que en los dedos de los pies va a haber una separación en el primero y segundo dedo, como pueden ver en el lado derecho de la parte superior. Ahora, los síntomas que se tienen que aprender muy bien, porque es como lo más característico y que lo más probable es que salga el día del STEP, es la atresia duodenal. Estos pacientes tienen una atresia en el duodeno. Y no solo eso, sino que también pueden generar la enfermedad de Hirschsprung, que se caracteriza, ¿no?, por una disfunción de los plexos nerviosos en el intestino, específicamente en el intestino grueso. En el intestino generalmente hay plexos nerviosos que ayudan a que el intestino haga la acción de moverse. Pero ¿qué pasa si ese plexo nervioso está dañado? El intestino no tiene la facultad de poder mover los alimentos. Y esa parte, como pueden ver en la imagen inferior, ¿no?, que se puede ver el intestino, se dilata generando un megacolon. Entonces estas personas van a tener megacolon. También algo muy importante es que van a producir leucemias, ya sea leucemias mieloides o leucemias linfoides. Y está relacionado con el Alzheimer. ¿Por qué? Esto también es demasiado importante. Como el síndrome de Down se da en el cromosoma 21, el Alzheimer también está relacionado en el cromosoma 21. Entonces, como hay esta similitud en el número de los cromosomas, por eso las personas de síndrome de Down presentan Alzheimer de forma temprana, es decir, desde los 40 años. Y otro efecto muy característico es un defecto, ¿no?, en la parte del septo, específicamente atrioventricular. De ahí los laboratorios como uno va a tener, también es muy, muy importante que se lo aprendan. Aquí van a tener la BHCG aumentada y van a tener también Inhibit A aumentada, y estriol y AFP, que es alfa-fetoproteína, van a tener disminuidas. La forma en como yo me lo aprendí fue que siempre me repetía: en el síndrome de Down la mamá está bien y en cambio el bebé viene con una anomalía. Entonces, la beta HCG que la genera la madre, como la madre está bien, va a estar alta. El Inhibit A
que acuérdense termina con una A, la genera la placenta, que también eso lo genera la madre y también está bien. Mientras que el estriol lo genera el feto y el feto viene con alguna malformación, lo tenemos mal. Y el alfa feto proteína, que la misma palabra lo dice, también generada por el feto, que el feto también viene con una anomalía, está mal. Entonces, esa fue la mnemotecnia que yo usé para poderme aprender estos laboratorios que son sumamente importantes, porque al día del examen van a aparecer. De ahí, el próximo síndrome es el síndrome de Edward. Este de aquí se da en el cromosoma 18. La forma como el STEP da la mnemotecnia es que lo coloca como el príncipe Edward. ¿Por qué? Porque a partir de la mayoría de edad, en la gran mayoría de Latinoamérica, eh, las personas son mayores de edad a los 18, es decir, que es como que ya puede ejercer en el trono. Por eso le dice príncipe Edward, para que no se olviden que a partir de los 18, cuando uno ya es adulto, ejerce el trono, entonces para que no se olviden que en este caso la anomalía está en el cromosoma 18. Otro tipo que va a tener, que también es muy característico, es que la parte del occipital, como pueden ver en la imagen, es prominente y van a tener pies vasculares, como pueden ver en la imagen donde están los pies y la regla, en donde el talón se ve de forma gruesa. Van a tener discapacidad intelectual y uno de los síntomas que es muy característico, que es muy, muy importante que también se lo aprendan, es que lo van a describir como un bebé que nace, ¿no? Y que tiene los puños cerrados, pero que los dedos están superpuestos, es decir, un dedo encima del otro, como pueden ver en la imagen. Eso es muy característico del Edward Syndrome. También van a tener orejas bajas, la quijada va a ser pequeña, también van a presentar cardiopatías y puede presentar espina bífida. Ahora, los laboratorios de esta son muy fáciles. Es decir, si una persona, digamos, gobernara a los 18 años, podemos decir que aún no está lo suficientemente madura. Entonces podemos decir, lo asociamos con eso y decimos que todas las pruebas de laboratorio van a estar bajas. Es decir, la beta-HCG baja, el inhibit A baja, el estriol baja y alfa fetoproteína también bajo. Esa fue la forma en que yo asocié para aprenderme los laboratorios de aquí. Y el último síndrome que vamos a hablar es el síndrome de Pateu síndrome, que es en el cromosoma 13. Yo lo asocié Pateu con petit, ¿sí? Es decir, pequeño. Entonces, de los cromosomas, es decir, entre 21, 18 y 13, el más pequeño es el 13. Entonces, Pateu, Petit, 13. Y esta enfermedad se caracteriza por tener casi todo pequeño, por eso lo asocio así, de Pateu con P y Petit. ¿Por qué? Porque tenemos microftalmia, es decir, ojos pequeños. Tenemos microcefalia, es decir, cabeza pequeña. También tenemos labio hendido, holoprosencefalia, es decir, cuando el cerebro generalmente está separado por el cuerpo calloso, es decir, hay dos hemisferios, pero con holoprosencefalia no existe esa separación en los hemisferios del cerebro, es decir, es como que si fuera toda una sola masa. Y algo muy característico, a diferencia del síndrome de Edward, es que tiene polidactilia. Por favor, no se vayan a olvidar de eso. Es decir, que tienen dedos de más. En este caso, en la imagen se ve que tiene 6. También va a tener aplasia cutánea, es decir, que un pedazo del cuero cabelludo no va a tener, como se puede ver también en la imagen inferior derecha, es decir, falta un pedazo de piel específicamente en el cuero cabelludo. Enfermedad cardíaca, también va a tener pies vasculares, por lo cual el pies vasculares lo pueden encontrar tanto en Edward Syndrome como Pateu. También discapacidad intelectual que lo van a tener en los dos. Entonces algo muy característico de este síndrome es la polidactilia. Por favor no se vayan a olvidar de eso, que es demasiado importante. Y asocien Pateu, petit, pequeño, es decir, ojos pequeños y la cabeza pequeña, mientras que en Edward Syndrome, en el anterior que les nombré, el occipital es prominente. Si les gustó este video, por favor no se olviden de darle like y suscribirse. Muchísimas gracias.